En la preparación para la crisis final es sumamente importante el estudio de las Sagradas Escrituras. En el estudio de hoy veremos cómo el estudio de la Biblia es importante para la preparación en la recta final de la historia de este mundo antes que Cristo venga. Quédate aquí conmigo para que disfrutemos de este maravilloso estudio. Bienvenido. Sí, señor, qué bueno una vez más poder saludarte, darte una súper bienvenida aquí a nuestro canal Ansias del Cielo. Estamos en este estudio lindo de la preparación para la crisis final, cómo prepararme para la crisis final, y hoy vamos a abordar el primer factor. El primer factor en la preparación para la crisis final es sumamente importante, tiene que ver con un libro que diariamente los cristianos usamos, las Sagradas Escrituras. Pero no te voy a hablar de ese estudio minucioso de las Sagradas Escrituras. Hoy voy a presentarte aquí lo que dice la revelación con relación al estudio de las Sagradas Escrituras, pero en el contexto de la recta final de la historia de este mundo, en el contexto de esa preparación que tenemos que hacer para el encuentro con nuestro gran Dios, y quizá un poquitico antes en esa crisis que vamos a tener que enfrentar. Así que vamos a hacer aquí declaraciones muy interesantes, muy contundentes, y te invito para que compartas el link de esta transmisión, te invito para que compartas este video aquí abajito, y te invito para que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los episodios o ninguno de los temas que vamos a presentar con relación a qué tenemos que hacer o cómo tenemos que prepararnos para la crisis final. ¿Cuál es el primer factor que tenemos que examinar, que tenemos que revisar? Y bueno, como siempre acostumbramos, es importante pedir la bendición del Señor aquí para este estudio. Oramos. Bendito Padre, aquí estamos delante de tu presencia en esta hora, dándote gracias por la vida y la salud. Y Señor, invitándote para que nos dé sabiduría para presentar este mensaje de tal manera que sea de fácil comprensión para todos nuestros amigos alrededor del mundo, donde nos sintonizan en esta hora. Rogamos, Señor, tu compañía. Rogamos la iluminación del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué rico, hermanos y hermanas, que ya están llegando ustedes por aquí, ya están empapándose, ya están conectándose. Dele me gusta a esta transmisión y vamos a disfrutar juntos de este maravilloso estudio. Quiero iniciar con una proposición bíblica muy fundamental y quiero invitarte para que la leamos. Se encuentra allí en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 3. Mira el libro de segunda Timoteo, el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 15. Es un texto ampliamente conocido, pero que en este momento voy a presentártelo aquí para que tú lo puedas mirar conmigo y veamos los detalles. Aquí el texto bíblico aparece en pantalla para ti, y mira cómo dice desde lindo. Dice: desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Vamos a continuar la lectura en el versículo 16. Y mira cómo dice el versículo 16. Aquí ya vamos a cambiar la versión, ¿verdad? Y mira cómo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ojo pues, y déjame también leer el siguiente versículo, el versículo 17. Allí termina esta lectura linda cuando dice, ¿por qué tenemos que leer las escrituras? Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, el hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra. Entonces, es lindo la declaración que hace el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, apreciado amigo y querido hermano, porque él afirma que desde la niñez
¿cuánta gente ha escuchado hablar de las Sagradas Escrituras desde que son niños? Cuando en esos hogares, realmente que son hogares saludables, ¿no? En donde se presenta la palabra de Dios a los niños, se les instruye, se les cuenta la historia antes de acostarse, se les da a conocer las Sagradas Escrituras. Esos niños aprenden a amar a Dios, aprenden a conocer a Dios. Y el apóstol Pablo le estaba dando este consejo a Timoteo acá, y le dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, y me llama la atención, dice, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mira, a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras, tú y yo podemos conocer, podemos llegar a ser salvos, porque la Biblia nos habla de Cristo. La Biblia nos lleva a Cristo, y Cristo es el autor y consumador de nuestra fe, es nuestro Salvador. Pero en el contexto del fin del mundo, ¿cómo surte efecto esto? Pues mira, hay mucho tiempo que hemos desperdiciado nosotros, quizá, en muchas cosas livianas, y no lo hemos dedicado a explorar, a cavar hondo, a conocer qué dice aquí, qué dice allá, un poquitico aquí, un poquitico allá en las Sagradas Escrituras. Y hemos dado más valor al celular, a un dispositivo, hemos dado más valor al trabajo, hemos dado más valor a cualquier otra cosa, menos al estudio de las Sagradas Escrituras. Y como dice un adagio por ahí popular, el tiempo perdido los santos lo lloran. Y ese tiempo que hemos desperdiciado nosotros en encontrarnos con la palabra de Dios, en escudriñar las Sagradas Escrituras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y dice también otro texto en San Juan, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La Biblia me habla de ese personaje principal de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, tenemos que acudir a la Biblia para encontrar allí la semblanza, para encontrar allí a nuestro Salvador, a Cristo Jesús. Pero te reitero, cuando llegue la recta final, ahí vamos a lamentarnos y vamos a ponernos las manos en la cabeza, porque hemos dado cuenta que hemos desperdiciado mucho tiempo y que conocemos muy poco de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, yo quiero presentarte acá y quiero que me prestes toda tu atención. Voy a leer una cita extremadamente delicada, una cita muy valiosa en el contexto de este estudio, que la encontramos en Joyas de los Testimonios. Para aquellos hermanos que son detallistas y quieren tomar nota, te invito para que lo registres. Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 312. Mira cómo diciendo acerca del estudio de la palabra de Dios, de los testimonios. Dice la mensajera de Dios: se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente, ojo pues, no saben lo que creen. Muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen. Ahora, sigue diciendo ella, no comprenden las evidencias de su fe. No comprenden las evidencias de su fe. No tienen justo aprecio de la obra para el tiempo actual. Cuando venga el tiempo de prueba, mira que está hablando en el contexto exacto. Cuando venga el tiempo de prueba, hombres que, si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias, hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Tremendo esta declaración. Ella sigue diciendo: hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. Y en la iglesia son muchos. Ojo pues, que esto ya nos toca más directo a nosotros, cuando ella dice que y en la iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia en su entorno. Cuando estén preparados de los que sostienen la misma fe, cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a descartarse o a destacarse solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Tremenda esta declaración, mis hermanos,
porque hoy podemos estar nosotros predicando, hoy podemos nosotros estar usando la palabra de Dios, pero resulta que no podemos estarla comprendiendo a cabalidad. Es que mi papá, mi mamá, mi abuelita me la enseñó, me la explicó, pero yo no le presté la atención debida, y cuando tengo que confrontarme para dar razón de mi fe, justamente como dice acá, cuando llegue el tiempo de prueba, nos vamos a dar cuenta que eso que creíamos no tiene ningún fundamento, en el sentido que yo no le encuentro fundamento. Sí tiene fundamento, pero tal vez yo no logro comprenderlo a cabalidad, ni puedo defender esa verdad con un escrito está en la palabra de Dios, porque no sé dónde está escrito. Y eso le pasa a muchos jóvenes, le pasa a muchas mujeres, pero también le pasa inclusive a dirigentes de la iglesia, ¿verdad? Eso está profetizado acá y está en el contexto de ese primer factor en la preparación que tenemos que alistar, y es justamente revisar el estudio de las Sagradas Escrituras, revisar nuestra comunión con Dios. Ahora, quiero presentarte aquí en pantalla, una cita que también ha llamado poderosamente mi atención y está justamente en ese mismo contexto, ¿no? Esta cita está tomada del Conflicto de los Siglos, la página 616. Mira lo que dice, hablando justamente de la preparación que tenemos que hacer para el tiempo final. ¿Qué papel desempeña las Sagradas Escrituras, el estudio de la Biblia en esa preparación? Dicen, los que quieren permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Sagradas Escrituras. En otras palabras, deben comprender qué dice las Sagradas Escrituras, el testimonio, qué dice la palabra de Dios referente a cierta situación, a cierta circunstancia, a cierta cosa que yo estoy enfrentando, que yo estoy viviendo. Ojo pues, porque ella dice perfectamente, los que quieren permanecer firmes. Ahora, si tú no quieres permanecer firme en ese tiempo de prueba, en ese tiempo de peligro, pues sencillamente sigue viviendo como estás viviendo, descuidado de la palabra de Dios, no leas la Biblia y pues tú no vas a permanecer firme. Pero ahora, si tú quieres permanecer firme y fiel en ese tiempo de peligro que pronto nos sobrevendrá, es menester que tú comprendas por sí mismo, no porque el pastor te lo explique ni porque otro te lo explique, sino porque tú mismo lo has explorado y lo has descubierto en la palabra de Dios, lo que dice el testimonio de las Escrituras. Eso es importante, ¿te das cuenta? Ahora, también en ese estudio que estamos haciendo, hermanos y hermanas, quiero entregarles otra declaración muy linda, muy poderosa, que creo que surte mucho efecto. En el Conflicto de los Siglos, que es el libro que estamos leyendo este año, ¿verdad? Y es un libro por excelencia que nos habla justamente de esos momentos que tendremos que vivir en la angustia final de la historia de este mundo. Y mira lo que dice la mensajera de Dios una vez más. Esta cita es contundente, hermanos, es valiosísima. Solo, me encanta, ¿no? Dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras. Ahora, hay un calificativo aquí para estudiar las Escrituras. Ya tú lo notas ahí, la palabra diligentemente. Hay que estudiar con diligencia. Hay quienes estudian a regañadientes, de mala gana, sin voluntad, porque el papá les dice, porque la mamá les dice, porque el líder les dice, pero no lo estudian con diligencia, con interés, para encontrar allí en la palabra de Dios esa fuente inagotable de tesoro. Entonces dice la sierva del Señor que solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, hayan recibido, ¿verdad?, serán protegidos. La otra decía permanecerán firmes, y esta dice serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Para que tú no caigas, para que tú seas protegidos de esos poderosos engaños que cautivarán al mundo en la recta final de la historia de este mundo, es menester que hayas estudiado con diligencia las Sagradas Escrituras. Eso no lo digo yo, eso lo estamos leyendo aquí en la inspiración, es una revelación de Dios para ti. Así que más te vale, querido hermano, apreciado joven, querido líder que me escuchas, que tú puedas hacer del estudio de la palabra de Dios algo, tú puedes hacerlo con diligencia, con gusto, con agrado. Cómo me encantan las palabras del profeta Jeremías que el Señor pone en mi mente en este momento. Jeremías capítulo 15, versículo 16, cuando dice, fueron allá tus palabras. A ver si me permiten presentarles aquí esas palabras de Jeremías. Mira lo que dice el profeta Jeremías, el capítulo 15,
el versículo 16, si no me equivoco. Sí, Señor, esas son las palabras. Mira cómo se declara acá: fueron halladas tus palabras, ¿no? La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento para ese momento. Y yo las comí, dice el profeta Jeremías, porque la palabra de Dios, hermanos, es para comerla, es para disfrutarla. Yo las comí y dice, y tu palabra me fue por gozo. Yo te pregunto, querido amigo y apreciado hermano, la palabra de Dios es gozo para ti. Tú la disfrutas leyendo, tú la disfrutas compartiéndola a otros. Dice el profeta Jeremías, y tu palabra y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Qué bonito que la palabra de Dios sea un gozo para nosotros, sea una alegría para nosotros, y tenemos que echar mano de ella justamente en este tiempo final de la historia de este mundo. En ese orden de ideas, quiero también compartirte una declaración más que encontramos en el conflicto de los siglos. Y mira lo que dice, hablando justamente de esa preparación, ¿no? Esa preparación que tenemos que hacer para la crisis final, que el primer factor es justamente el estudio diligente de la Biblia, el estudio diligente de la palabra de Dios. Ella dice, cuando llegue el tiempo de la prueba, mira, es que nos apunta, ¿no? Apunta hacia cuando venga un evento, un episodio. Cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta, dice, serán dados a conocer. ¿Se da cuenta? Serán dados a conocer. ¿Por qué? Porque van a tener una experiencia inconmovible. Van a estar anclados sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero solo cuando llegue ese tiempo de la prueba, solo los que hayan seguido, ¿no? Seguido muy de cerca la palabra de Dios como regla de conducta. Hoy no tenemos que nosotros decirle a la Biblia lo que la Biblia, no. La Biblia es la que tiene que decirnos a nosotros cómo tenemos que vivir, no tratar de adaptar la Biblia a mi estilo de vida. Eso es lo que está haciendo tal vez mucha gente, tratando de adaptar la Biblia a su manera de vivir. No, tiene que ser todo lo contrario. Mi vida se amolda, mi vida se adapta a lo que dice las Sagradas Escrituras. Es la regla, debemos seguir esa regla de conducta, ¿verdad? Para poder darnos a conocer cuando llegue ese tiempo de la prueba, mis hermanos. Pero aquí no termina todo. Mira, ese primer factor de preparación que tenemos que hacer nosotros, yo quiero ilustrárselo con esta presentación, con esta declaración de Elena White también, ¿verdad? Cuando ella afirma y dice que solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia, ojo pues, solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Y qué pesar, y perdona que lo reitera porque esto es lo que estamos viviendo en los hogares, en las familias, en la iglesia, al ver tanto descuido de la palabra de Dios. Hoy no valoramos, mira, se valora más un dispositivo electrónico, el celular, que las Sagradas Escrituras. Porque quizá, no sé si de pronto en tu experiencia, lo primero que tú haces cuando te levantas es quizá mandar tu manito donde está este dispositivo, el celular, para ver cuál fue el último mensaje que te llegó o el primer mensaje que te llegó cuando tú estabas durmiendo. Esa puede ser una experiencia. O tal vez tu experiencia puede ser de que lo último que tú revises antes de ir al descanso de la noche, antes de ir a dormir, sea este dispositivo. Realmente la gente no se despide leyendo la Biblia, ¿verdad? La gente va a la cama y lo último que ponen en la mesita de la noche es el celular, este dispositivo. No es la Sagrada Escritura la que ponen allí porque la estuvieron consultando antes de ir al descanso. Hay miles de personas en este vasto universo que sí siguen ese patrón, esa conducta de que el último pensamiento en su mente, en su corazón, es un pensamiento sublime, es un pensamiento celestial, la palabra de Dios. Pero en la gran mayoría de personas, el último pensamiento con el cual van a la cama es con el último mensaje que vieron aquí en el WhatsApp, en el Facebook, o que consultaron aquí algo en este dispositivo. Eso es un error, ¿te das cuenta? Entonces, por eso es que juega un papel importante esa declaración de Elena White cuando ella dice que solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Y escucha lo que sigue diciendo: toda alma
toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. Toda alma, el hijo, la hija, el papá, la mamá, el primo, la prima, el sobrino, todo mundo. Porque allí dice toda alma, y cuando dice toda alma es como decir toda persona, toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Y cuál es la prueba decisiva, mis hermanos? Ahí está, es la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? Ojo, pues esa será la gran prueba decisiva. Y para obedecer a Dios antes que a los hombres, obedecer a Dios no es otra cosa que obedecer o cumplir o guardar lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia habla de Cristo. El personaje principal de la Biblia es Cristo. Entonces, cuando tú decides obedecer a Dios, pues debes seguir lo que dice la palabra de Dios. Y cuando dices obedecer a los hombres, pues simplemente no haces lo que dice la Biblia y haces lo que dice el Papa, haces lo que dicen los líderes religiosos, haces lo que dice tu pastor. Y no se trata aquí de hacer lo que dice el pastor, el Papa o cualquier líder religioso a nivel mundial. Se trata de seguir estrictamente lo que dice la palabra de Dios. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. Mira, la hora crítica se acerca. Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios. ¡Wow! Me encanta esa expresión que utiliza Elena White cuando dice la inmutable. Es que no se puede cambiar. La inmutable palabra de Dios. Estamos preparándonos para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermano, esta cita es contundente. Tómele la fotico, por favor, para que la comparta, para que nos demos cuenta una vez más que no tenemos por qué cambiar la prioridad. Tenemos que darle siempre prioridad a la palabra de Dios, y ahora en tiempos de paz tenemos que enriquecer nuestra mente con estas profundas verdades. Tremendo, tremendo. Y saben, eso me ha gustado, hermanos, tenazmente, esa declaración que aquí se nos hace de la palabra de Dios. Así que yo puedo afirmar contundentemente que este primer factor en la preparación para la crisis final tiene que ver con el estudio de la Biblia. No se le olvide, y vamos a continuar en nuestro próximo video a mirar cuál es el segundo factor que tenemos que alinear en la preparación para la crisis final. O sea, ¿qué debo hacer yo para prepararme para la crisis final? Tengo que estudiar la Biblia con diligencia. Tengo que poner mi vida en armonía con lo que dice la palabra de Dios. Tengo que ser un lector más entregado, más comprometido de las Sagradas Escrituras. Si tú sigues así, leyendo la Biblia de vez en cuando, un poquitico allí, y no cavas hondo en la palabra de Dios, tú no vas a poder soportar la gran crisis, la gran prueba que vendrá al mundo. Tú necesitas aprovechar el tiempo. Mira, dice el texto, ¿no? El texto dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. El apóstol Pablo le recomendó a Timoteo que leyera. En tanto que voy, ocúpate en la lectura. Le recomendó el apóstol Pablo a Timoteo. Ocúpate en la lectura. Y yo creería que un consejo bonito para tanta juventud, para tantos líderes hoy día, es que nos ocupemos en la lectura de la palabra de Dios. Nos ocupemos en la lectura del don profético. Estos libros que tú ves que tengo acá, todos estos libros, hacen parte del don profético que nosotros aceptamos, y es bueno revisarlos, es bueno leerlos, consultarlos. De hecho, lo que yo estoy compartiendo contigo acá son pensamientos que han sido tomados de la revelación, del don profético, de Elena White. Y es menester leerlos, poner nuestra vida a tono con esos mensajes que nos elevan al cielo. No te halles descuidándote en esta parte, querido hermano, apreciado amigo. Hoy debes prestar mucha atención. El estudio de las Sagradas Escrituras. Haz de esto tu primer trabajo, ¿verdad? Haz de esto tu primer trabajo. Consultar la palabra, leer la Biblia. Ese es el primer factor. Eso es lo primero que tenemos que hacer si queremos prepararnos cabalmente para los días peligrosos que se avecinan, y especialmente para el encuentro con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Solo te comparto una cita más. No la voy a presentar en pantalla, la voy a leer, porque quiero que me prestes por favor toda tu atención a esta declaración que voy a hacer. Mira cómo dice, justamente anclado y fundamentado en lo que dice San Juan capítulo 5, el verso 39, que dice escudriñar las Escrituras. Es una orden, es un imperativo que el Señor dice allí a todo el mundo. Dice escudriñad, estudien, investiguen la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras.
Dice, estudiad vuestra Biblia como nunca lo habéis estudiado antes. Escucha eso. Estudiad vuestra Biblia como nunca la habéis estudiado antes. Ojo, hermanos, esta es una amonestación. Hay que estudiar la palabra de Dios. Ojo. A menos, escucha la amonestación, a menos que subáis a un nivel más elevado y santo en vuestra vida religiosa, no estaréis listos para la aparición de nuestro Señor. Tremendo, tremendo. Esta cita, hermanos, está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 324. Para aquellos que son curiosos y están tomando nota, quiero leerla una vez más. Estudiad vuestra Biblia como nunca la habéis estudiado antes. ¡Wow! Hermanos, haga de cuenta que la Biblia se va a borrar. Haga de cuenta que la Biblia se va a desaparecer y que usted tiene que aprovechar para tratar de grabar sus verdades en su mente. Dice que el Espíritu Santo nos recordará en el tiempo final lo que hayamos estudiado. Pero escúchame, si usted no ha estudiado nada, el Espíritu Santo nada le podrá recordar. ¿Te das cuenta? Entonces ahora aproveche el tiempo para llenar su mente. Ahora, usted no tiene que aprenderse al pie de la letra, tal vez considero yo, pero si usted la lee con comprensión, con detenimiento, por temas, la estudia, la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que cuando sea el momento de recordar tal cosa que usted leyó, el Espíritu Santo le va a inspirar y le va a ayudar a recordar eso que usted una vez estudió. Eso es como cuando el estudiante de primaria, secundaria o de nivel universitario estudia, ¿verdad?, el contenido de la materia porque va a tener que presentar un examen. Y bueno, si él estudia a conciencia, a cabalidad, pues él puede demandar la promesa de Dios que le recuerde. Pero si ese estudiante, del nivel que sea, no estudia, pues no tiene autoridad para reclamar la promesa de Dios que a través del Espíritu Santo le ayude a recordar. Y de la misma manera le pasa a muchos cristianos que tal vez van a querer que la promesa de Dios se cumpla en el tiempo final, que el Espíritu Santo les recuerde cuando sean llevados ante los tribunales, ante magistrados, ante gobernadores, para dar razón de nuestra fe y decir por qué guardamos el sábado, decir por qué comemos lo que comemos, por qué no comemos esto, por qué no hacemos esto, por qué no lo otro, por qué no esto, y por qué, y por qué, y por qué. Dar razón, explicarle el por qué. Entonces usted no va a tener argumentos, ¿verdad? ¿Por qué no va a tener argumentos? Porque usted nunca se confrontó, nunca estudió la palabra de Dios. Se conformó tal vez con el sermón que el pastor daba, se conformó con el sermón, el mensaje que el líder le dio, y usted no cavó hondo en la palabra de Dios. Cada hijo, cada hija, el papá, la mamá, la hija, cada persona debe estudiar por sí mismo la palabra de Dios. No debe conformarse que cada uno debe dar razón de su fe. Entonces, esa promesa se va a cumplir, hermanos queridos. Estudiad vuestra Biblia como nunca antes lo habéis estudiado, a menos que subáis a un nivel, tenemos que subir a un nivel más elevado y santo en vuestra vida religiosa. Hoy hay cristianos que tienen el nivel de la vida religiosa muy por debajo, que no les da casi importancia a la vida espiritual, a la vida religiosa, al ir a la iglesia, al orar, al tener comunión con Dios. Ese nivel está muy bajito. Tenemos que elevarlo, tenemos que consagrarnos más como familia, como líderes, como personas. Y dice ella que a menos que subamos el nivel en nuestra vida espiritual, en nuestra vida religiosa, no estaréis listos para la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a aprovechar el tiempo que tenemos para estudiar la palabra de Dios, para consagrarnos, ¿verdad?, y para leer y atesorar esas preciosas verdades en nuestra mente y en nuestro corazón. Déjame orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por todos los hermanos que han dejado aquí escrito su pedido. Gracias porque aquellas personas han escrito también ese deseo de que queremos ir a casa. Y para ir a casa, Señor, un factor determinante para poder conducirnos hasta el verdadero hogar es tu palabra. Que podamos, Señor, estudiarla y poner nuestra vida en armonía con lo que dice el libro sagrado. Acompáñanos, llénanos de tu bendición en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Gracias por dejar aquí su comentario, gracias por dejar aquí su pedido también de oración. Y gracias, hermanos, porque yo sé que ustedes y yo queremos ir al cielo. Y no se olvide escribir aquí también: Señor, yo quiero ir al cielo, ayúdame a estudiar cada día tu palabra con mayor entusiasmo, con mayor fuerza, y el Señor le va a permitir que eso sea una realidad en su vida. Dios te bendiga y te guarde, y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Chao.
Chao, chao.